Bueno, hoy vamos a empezar. Hoy iniciamos un nuevo bloque. Entonces, terminamos el bloque de Historia Universal. Así que vamos a empezar el bloque de Historia Universal, pero contemporánea. ¿Qué vamos a ver en este bloque? Bueno, vamos a ver eventos. Se puede decir que lo que es la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Sí, vamos a ver varios hechos importantes que generalmente son parte de un temario de historia universal, pero por tiempos o por otras razones luego no se ven en los cursos de preparatoria o bachillerato o sí, bachillerato. Entonces vamos a ver lo que es la Guerra Fría, vamos a ver y todo lo que implicó, vamos a ver la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y bueno, sí, casi muchos conflictos, pero sí, mucho de la historia se trata de conflictos. Y también varios eventos de actualidad, también varios eventos del siglo XXI, del 2000 para acá. Entonces sí espero abarcarlos. Bueno, entonces, dudas, comentarios sobre lo que vimos anteriormente, antes de iniciar. Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema de la Guerra Fría. Quizás ya lo han oído, esas palabras, ¿no? A ver, ¿alguien tendrá una idea o habrá oído qué es la Guerra Fría? ¿No? Bueno, entonces no se preocupen, vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con la Guerra Fría. Esta no fue un conflicto directo, esa es su característica. Fue un conflicto indirecto, es decir, no fue un conflicto así, armado, sino fue una serie de tensiones que ocurrieron entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, entonces vamos a ver de qué trató, vamos a ver. Entonces, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido prácticamente. Aquí está, por eso aquí dice. Un mundo dividido. Eso es lo que caracteriza a la Guerra Fría. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver. A este periodo también se le llama bipolaridad. Muy importante. A ver, vamos a escribir eso primero. A este periodo de la Guerra Fría también se le llama bipolaridad. No se refiere a los cambios de emociones de una persona, no, sino, ¿qué significa bi? Bi significa dos. Polaridad significa polos, significa dos polos. Es un periodo en el que el mundo estuvo casi dividido en dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos o esas dos partes? Pues Estados Unidos y la Unión Soviética. A ver, copien. Bueno, ya copiaron. Esto es importante. Bueno, entonces, ¿de qué trató esta bipolaridad? Vamos a ver. Aquí dice, empecemos. Los lineamientos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos cobraron una importancia determinante tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya que Estados Unidos fue prácticamente el ganador de la guerra,
Entonces él, Estados Unidos, iba a dictar, ¿no? Cómo se iba a conformar casi el mundo, cómo se iba a manejar las políticas para eh, para los que perdieron la guerra y cómo iba a ser los lineamientos para los que ganaron la guerra. Es decir, cómo iban a ser los lineamientos de la reconstrucción o el pago de ¿cómo se dice? De pérdidas, ¿no? Para los países, de los países perdedores a los países vencedores. Entonces sí, Estados Unidos, y sobre todo, como Estados Unidos tenía la guerra, la bomba atómica, entonces prácticamente es el que tenía la fuerza y es el que iba a determinar la política en el mundo. Y aquí lo dice, debido al enorme poderío político, económico y militar que esta nación concentró en sus manos tras la contienda. Entonces, debido a su poder, pues iba a ser el principal, ¿no? El que iba a decir cómo iban a ser las cosas después de la guerra. La Unión Soviética, muy importante. ¿Quién fue la Unión Soviética? Ah, fue Rusia. Rusia, pero tras implementar la ideología marxista. A ver, vamos a poner esos términos. Aunque ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo vimos en la Revolución Rusa. Entonces vamos a ver ciertos conceptos. Unión Soviética. Dos puntos. Su nombre completo es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo voy a volver a decir, aunque ya lo había dicho en la clase de Revolución Rusa. Es el sistema político, político ideológico, sobre todo, impuesto, porque no fue así como que democrático, fue impuesto a la fuerza. Vimos todos el genocidio, ¿no? Que fue llevado a cabo en Rusia para implementar este sistema político. Impuesto en Rusia tras la precisamente llamada Revolución Rusa. Vimos esta clase, ¿no? Vimos la Revolución Rusa, donde se, se implementó la ideología marxista. Ahí está, copien. Este es un concepto que ya había dicho, pero que es importante recordarlo, ¿sí? Es muy importante recordarlo para entender esto de la Guerra Fría. A ver, copien. Ah, bueno, de hecho es marxista-leninista, porque Lenin también le metió ahí cosas. Marxista-leninista. Ahí está. Lenin fue ¿cómo se dice? Lenin, por eso se le llama también leninista, fue uno de los líderes de la Revolución Rusa. Entonces, por eso también se impuso un poco su visión. Por eso es marxismo-leninismo.
Ah, bueno, ya copiaron. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. A ver, escriban al chat si ya terminaron de copiar. ¿Ya copiaron? Ah, bueno, entonces seguimos. Ah, bueno, entonces sí, Estados Unidos era el más poderoso después de la Segunda Guerra Mundial. Por su poderío militar, más que nada, por las bombas atómicas. Ah, bueno, ahora aquí seguimos. La Unión Soviética, ya dijimos quién es, su aliado político militar contra Alemania y Japón. Ah, bueno, lo vimos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron de hermanos durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Alemania y Japón. Pero terminada la guerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, rápidamente, aquí dice, se convertiría en su principal adversario. Se refiere a Estados Unidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron enemigos. Bueno, aparentemente se volvieron adversarios, enemigos, la Unión Soviética y Estados Unidos. E inmediatamente rompieron alianza y volvieron a ser rivales, o bueno, se volvieron enemigos. ¿Por qué se volvieron enemigos aparentemente? Ah, pues porque su ideología era muy contraria. Estados Unidos es capitalista y la bueno, era capitalista y la Unión Soviética era marxista. Y vimos que esas ideologías aparentemente son muy contrarias, ¿no? Ustedes me lo pusieron en su examen, que el marxismo critica constantemente al capitalismo. Entonces sí, son ideologías aparentemente contrarias, capitalismo y marxismo. Entonces por eso se volvieron adversarios, porque sí, durante la Segunda Guerra, por alguna razón, dejaron su ideología a un lado y se dedicaron a derrotar, a vencer a Alemania y Japón. Bueno, sobre todo a Alemania, a Hitler. Pero ya terminada la guerra, muerto Hitler y muerta toda esa ideología nazista y también fascista en Italia, entonces ya se volvieron adversarios. Y aquí dice, en el mundo bipolar que surgía en aquel entonces. Entonces, eso eran los dos polos. El primer polo era Estados Unidos, capitalista, y el segundo polo, la Unión Soviética, marxista. Ahí está. Entonces, escribamos eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, terminada, porque esto fue inmediato. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se este,
se conformaría por dos polos. Por eso se le llama bipolar. No se refiere a los cambios de humor de una persona, sino se refiere, estamos hablando políticamente, estamos hablando históricamente. Se conformaría por dos polos, que serían Estados Unidos capitalista, por su ideología capitalista, y por un lado es el primer polo, y la Unión Soviética. No me va a caber, mejor lo pongo aquí abajo, y la Unión Soviética, que sería marxista. Bueno, sí, marxista-leninista, pero dejemos marxista nada más, dejémosle ahí marxista, para no meterle más cosas, para no confundir. Entonces, esa era la bipolaridad que se viviría en el mundo en el periodo de terminada la guerra de 1945 hasta la caída de la Unión Soviética, que sucedería por el año 89, 1989. Bueno, eso lo vamos a ver con calma. Pero sí, durante prácticamente 50 años, el mundo estaría regido por estos dos polos. Ahorita vamos a ver cómo es que el mundo estaría afectado por estas dos naciones. Vamos a verlo. Bueno, lo vamos a ver durante todos estos clases. A ver, copien. Bueno, y lo que les estoy enseñando es el temario, ¿eh? Esto es historia oficial. Sí, lo pueden buscar en cualquier libro de historia. Que sí, que estas dos naciones influirían en prácticamente, o bueno, cualquier país, digamos México, estaría como que entre con quién estar, si con Estados Unidos o la Unión Soviética. Pero México, como somos vecinos de Estados Unidos, por eso todo el tiempo estuvimos influenciados por ellos. Más que nada porque somos vecinos. Pero ya digamos otra nación, digamos, a ver, en Europa, igual como eran vecinos con la Unión Soviética, estarían muy afectados por precisamente la Unión Soviética. Entonces, mucho tiene que ver la localización del país, y con quién es vecino o quién tiene cerca. Entonces, sí, en una época en la que todavía los soldados a pie eran lo determinante en la guerra, el armamento a pie, entonces ahí sí, todavía importaría demasiado la vecindad, qué países tiene cerca. Pero hoy en día, como ya el armamento ya es más indirecto, ya hay armas que llegan pues hasta el otro lado del continente, estando, lanzándose, digamos, de aquí a América, llegarían al otro lado del continente. Entonces ya los vecinos, la vecindad, ya queda cada vez más, más relativa. Bueno, espero no haberlos confundido. Vamos a verlo poco a poco. Me estoy adelantando. A ver, copien, copien.
Bueno, ¿ya copiaron? Sí, terminaron de copiar. Bueno, entonces, así estaba conformándose el mundo, justo después o terminada la Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver. Eran los primeros días, efectivamente, de la incipiente Guerra Fría. La Guerra Fría consiste en esto, en esta lucha entre estos dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a ver cómo fue esa lucha, porque no fue una lucha con soldados. Vamos a ver cómo es que lucharon. Y algunos sectores políticos militares en Estados Unidos, como también en Europa, llegaron a jugar con la idea de realizar una rápida ofensiva militar contra la Unión Soviética. La URSS es la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, entonces aquí vamos a detenernos un poco. Entonces, sí, efectivamente, les digo que vencido, muerto Hitler y toda su ideología, también en Italia, muerta esa ideología, rápidamente ya terminaron las alianzas y se volvieron enemigos. Entonces, algunos militares y políticos, no todos, de hecho era una minoría, pensaron en derrotar inmediatamente también a la Unión Soviética. ¿Por qué pensaron en derrotarla? Porque veían con mucho peligro o les preocupaba mucho a ciertos militares, poquitos, no eran la mayoría, les veían con peligro y con razón, tenían razón, veían con mucho peligro la ideología marxista. No querían que esta ideología se expandiera al mundo, porque la Unión Soviética, lo vimos en las clases de la Segunda Guerra Mundial y de Revolución Rusa, la Unión Soviética quería y había declarado que iba a expandir su ideología a la fuerza, su ideología al mundo. Querían que todo el mundo se volviera prácticamente marxista. Entonces, ciertos militares y políticos de Estados Unidos no querían que eso sucediera. Y es por eso que pensaron o propusieron al presidente de ese entonces, Eisenhower y después Truman, hacer una ofensiva, invadir la Unión Soviética. Bueno, pero ¿por qué no sucedió esto? Porque efectivamente esto no fue lo que pasó. Vamos a ver por qué no les hicieron caso. Vamos a seguir leyendo. Especialmente si se tiene en cuenta que desde agosto de 1945 Estados Unidos era la única potencia nuclear del planeta. Entonces Estados Unidos tenía todo ¿cómo se dice? La libertad de hacer lo que quisiera. Entonces, durante algunos años, los primeros años después de la Segunda Guerra, Estados Unidos podía hacer lo que quisiera porque tenía la bomba atómica, tenía la fuerza y podía imponer su voluntad a cualquier país. Bueno, y de hecho lo hizo con muchos países, excepto con la Unión Soviética. La única nación con la que no se metió después fue la Unión Soviética. Bueno, entonces vamos a ver por qué. Porque sí, despedazó a Alemania, despedazó a Japón, mató mil millones de civiles. Entonces, pero resulta que a la Unión Soviética no le hizo nada. Vamos a ver por qué. Sigue diciendo este autor, la Unión Soviética solo lograría equipararse en tecnología bélica, es decir, de guerra nuclear, en agosto de 1949. Es decir, la Unión Soviética pudo hacerse con la tecnología de bombas atómicas hasta 1949. Entonces, Estados Unidos tuvo 4 años para moldear el mundo. Y de hecho lo hizo, de hecho lo hizo. Durante 4 años, de 1945 a 1949, Estados Unidos hizo que el dólar fuera la moneda mundial, en primer lugar. El dólar se volvió la moneda mundial. Todos los países comerciarían en dólares. La deuda de los países también se manejaría en dólares. El dólar sería prácticamente la principal arma de Estados Unidos, un arma económica, diríamos, ¿no? También un historiador también tiene un libro que se llama Arma Económica. Entonces, sí, prácticamente el dólar sería también un arma.
Después, durante 4 años, durante este periodo del 45 al 49, se construyeron, o bueno, se crearon estas organizaciones internacionales que ya habíamos visto. Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, todos ellos se crearían durante estos años. Y también muchos eventos, también se creó el Estado de Israel, de hecho. Bueno, ese es otro tema, pero muchas cosas Estados Unidos hizo durante esos años. Este, porque era la única potencia, era el que tenía la mayor fuerza. Pero ya en el 49, sería cuando la Unión Soviética se haría de las armas nucleares. Eso es importante decirlo. Y ya al tercer, el segundo país, segundo en tener las armas nucleares, entonces ya, ¿cómo se dice? Inclinaría la balanza a su favor, obviamente, a su favor de la Unión Soviética. Ya podría luchar o hacerle un cierto, pues sí, luchar de manera igual contra Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a escribir eso, es muy importante. Este, durante el periodo de 1945 a 1949, Estados Unidos fue la única potencia nuclear, es decir, la única que tenía armas atómicas, armas nucleares, hasta el año, bueno, punto y seguido, hasta el año, precisamente, 1949. Bueno, mejor para que no suene redundante, espérame. Este, bueno, pues sí, mejor ya lo escribí así. Hasta el año 1949, la Unión Soviética poseería las armas atómicas o las armas nucleares. Entonces, hasta ese momento ya la Unión Soviética podría luchar de igual a igual con Estados Unidos. Y ya después, años más tarde, ya de más países tendría las armas nucleares. Inglaterra, porque bueno, es el hermano de Estados Unidos. Le pasó, bueno, toda la tecnología. Y de hecho, desde la creación de la bomba atómica, Inglaterra trabajó con Estados Unidos, de hecho. Entonces sí, era obviamente, si Estados Unidos iba a tener las armas nucleares, también Inglaterra las iba a tener. Y ya después otros países, de igual, aliados de la Unión Soviética, Corea, y después, bueno, y después aliados de Estados Unidos, India, bueno, no aliados, pero sí que eran colonias inglesas, la India, y después aliados como Alemania, Francia, bueno, quizás la otra clase les ponga la lista, ¿no? De los países que tienen actualmente armamento nuclear. Ah, bueno, copien. Ah, bueno, entonces ahorita le seguimos a las 10, ya son 9:43. Entonces ahorita le seguimos a las 10.